Buenos días, estimados estudiantes de sexto año de educación básica. Vamos a dar inicio a la clase número 9 correspondiente al segundo trimestre del segundo parcial en la asignatura matemática. Bien, el tema que vamos a abordar el día de hoy es polígonos regulares e irregulares. Y también vamos a aprender lo que es su perímetro y área de regulares. Bien, entonces nos preguntamos, ¿qué es un polígono? Es una figura geométrica bidimensional formada por una serie finita de segmentos consecutivos no colineales que constituyen un espacio cerrado. Bien, más adelante vamos a observar, ¿ya? Muy bien. Dentro de esto tenemos sus elementos de un polígono, en la cual la tenemos ahí en esta imagen. Como podemos observar, tenemos lado, vértice, diagonal, apotema, centro y radio. Entre ellas también tenemos los ángulos interiores y los ángulos exteriores. Aquí tenemos los elementos de un polígono. Entonces, observar, por favor. Bien. Entre las clases de los polígonos hay dos, que son los polígonos regulares y los polígonos irregulares. Bien, vamos a ver qué nos dicen cada una de estas. Los polígonos regulares nos indica que son aquellos que tienen tanto sus ángulos internos como sus lados de medidas iguales. En pantalla podemos observar que tenemos un triángulo regular que tiene 3 lados y 3 ángulos iguales. También tenemos un cuadrilátero regular, tiene 4 lados y 4 ángulos iguales. También tenemos un pentágono regular que tiene 5 lados y 5 ángulos iguales. También tenemos un hexágono regular, tiene 6 lados y 6 ángulos iguales. Y también tenemos un pentágono regular que contiene pues de 7 lados y 7 ángulos iguales. También tenemos un octágono regular que contiene 8 lados y 8 ángulos iguales. Entonces aquí tenemos los polígonos regulares. En pantalla lo podemos observar. En cambio, los polígonos irregulares, ¿qué nos indican? Que son aquellos que tienen ángulos internos y lados desiguales. Podemos observar, tienen ángulos internos y lados desiguales, a diferencia a los ángulos, perdón, a los polígonos regulares, ¿verdad? Muy bien, entonces allí tenemos la diferencia, ¿ya? Muy bien. Vamos a perímetro y área de polígonos regulares. Vamos en este momento a aprender su perímetro, cómo calcular. Nos indica que el perímetro de un polígono regular es igual al producto de la medida de lado por el número de lados. Entonces aquí tenemos un ejemplo que nos indica calcular el perímetro del polígono. Entonces aquí, como podemos observar, tenemos una figura, la fórmula para realizar y calcular el perímetro de este polígono es la de aquí. Esta es mi fórmula. La P que significa perímetro, la N que significa número de datos, como nos indican acá, número de lados. Este puntito significa por y la L significa lados. Bien, entonces, recordemos la fórmula P, que es perímetro. Entonces, número de lados. Si yo me voy, yo tengo que reconocer esta figura. ¿Y cómo voy a reconocer esta figura? Acá, con los polígonos irregulares. Perdón, regulares. Entonces tengo que observar y entonces, ¿qué figura será?
Correcto, es un pentágono. ¿Ya? Entonces, el pentágono tiene 5 lados. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Ubico el número 5, que significa número de lados. ¿Ya? Muy bien, por lados, que tengo aquí 2 centímetros. ¿Ya? Y este puntito significa que estamos multiplicando. Y multiplico 5 por 2 me da 10 centímetros. Aquí tengo mi respuesta. Estudiantes. Ahora, a diferencia de los polígonos irregulares, es que si es un polígono, es irregular, ¿qué es lo que se hace? Se suman la medida de todos los lados. Entonces, como aquí tenemos una figura geométrica, claro que es un polígono irregular. ¿Por qué? Porque son aquellos que tienen ángulos internos y lados desiguales. Entonces, allí podemos diferenciar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger y vamos a sumar sus lados. Entonces aquí ubicamos 2 centímetros, más 3 centímetros, más 0,5 centímetros, más 4, más 1,5 centímetros. Es decir, hemos sumado todos sus lados y como perímetro me va a quedar la suma total de sus lados. En este caso tengo 11 centímetros. Entonces así es como se calcula el perímetro de un polígono irregular. Muy bien, ahora vamos a el área. Nos indica que el área de un polígono regular es igual al producto de su perímetro por la apotema, dividido entre 2. Aquí tenemos su fórmula. Esta es la fórmula para calcular el área. Entonces, estudiantes, A que significa área, la P que significa perímetro, por la A y la P minúscula que significa apotema, dividido para 2. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Calcular el área del polígono. Entonces aquí tenemos el ejercicio. Prácticamente es un hexágono. ¿Ya? Miren, aquí tenemos sus medidas. Tenemos la apotema, cuánto mide. ¿Ya? Entonces, para yo realizar este ejercicio, solo me centro en esta figura. En esta figura geométrica que tengo aquí. Recuerde que esto ya está resuelto, pero prácticamente se los voy a explicar. Imaginemos que tenemos solo esta figura, no tenemos lo de acá ni lo de acá. Entonces, para yo calcular el área de esta figura, primero tengo que sacar el perímetro. ¿Ya? El perímetro. Recuerde que el perímetro ya lo reconocemos como calcularlo. Entonces, la fórmula es número de lados por lado. Aquí tenemos la fórmula. Vamos, en este caso lo vamos a repetir nuevamente. Entonces, si es un hexágono, ya, vamos a ver cuántos lados tiene. Ya, tiene el hexágono, tiene 6 lados. Entonces, ¿qué es lo que observamos aquí? El número 6. ¿Este 6 de dónde salió? De sus lados que tiene. No es que yo me lo he inventado, no. Sale de aquí. ¿Verdad? Correcto, de sus lados. Correcto, tiene 6 lados por este 32, ¿de dónde sale? De aquí. ¿Ya? De su lado. Entonces, multiplicamos 6 por 32, nos da como respuesta 192 centímetros. Allí tenemos, estudiantes. Hemos calculado primero el perímetro. Ahora, ya con el perímetro calculado, ya con la respuesta, ahora nos vamos a el área. Y en el área tenemos que aplicar esta fórmula que tenemos aquí. Prácticamente acá lo tenemos, ¿sí? Es igual a área, es igual a perímetro por apotema dividido para 2. Y de aquí tenemos la fórmula, que es la misma que la que tenemos aquí. ¿Verdad? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos allí? Allí solo reemplazamos datos.
Por ejemplo, aquí área, que significa A, es igual a perímetro. ¿Cuánto es mi perímetro? En este caso, 192, lo ubico aquí, por ¿cuál es la apotema? En este caso, mi apotema es la de aquí, esta cantidad de aquí, 27,71 centímetros. Entonces, yo lo que hago es reemplazar datos, dividido para 2, que este 2 es mi fórmula. ¿De dónde sale ese 2? Ese 2 siempre va a estar allí, ¿ya? Correcto. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Multiplico 192 por 27,71 y me sale este resultado, 5.320,32. Y en este caso tengo que dividirlo para 2. Correcto, y se divide para 2 y prácticamente me va a quedar el área de esta figura, que sería la cantidad que observamos en pantalla, ¿ya? Pero aquí me va a quedar la respuesta en centímetros cuadrados, ¿ya? Muy bien, entonces allí tenemos estudiantes. Ahora, si es un polígono irregular, prácticamente hay que sumar sus lados. ¿Sus lados para qué? Para sacar el perímetro. Y de allí se realiza el mismo proceso, estimados estudiantes. Esto ha sido todo. Les pido de favor pues que pasen la diapositiva de la clase y suban a la plataforma estudiantes. De antemano pues se le agradece por el tiempo prestado.